Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Estamos en Preseed. Hoy tengo una invitada muy especial, pero antes de presentarla quiero que vean el nuevo estudio que tenemos, renovamos. Recuerden que este espacio es posible gracias a Maca Studio, tu mejor aliado para producción audiovisual. Y ahora sí, yo soy Manuela y hoy tenemos una gran invitada, gran amiga. Ella es Laura Suárez, es CEO de Talent Hub, pero también creadora de la comunidad Jaguars, de FemPower y es VP de la Asociación Internacional de Startups. Entonces, Lau, más que bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Bien, Manu, muchísimas gracias. Encantadísima de estar siempre aquí, de estar en casa y encontrarme contigo, que nuestras conversaciones siempre son muy interesantes. Son muy buenas, ¿cierto? Entonces, bueno, yo también estoy muy emocionada por este espacio. Antes de que nos vayamos por todo el recorrido que vamos a hacer del ecosistema startup, cuéntanos un poquito de quién es Laura Suárez cuando no está en su rol de CEO, de estar manejando un montón de proyectos al tiempo. ¿Quién es Laura Suárez? Bueno, Laura Suárez es una persona que es muy positiva, que es muy tranquila y que le gusta estar muy y muy familiar, que le gusta estar muy con su familia, primos, amigos, en espacios tranquilos. Y ama la naturaleza, así que cuando yo no estoy en nada de esto, estoy o en la montaña, o en los Acá. ríos, o compartiendo tiempo en familia. Así es, eres una persona muy aventurera, ¿no? Sí, eso sí. Sí, un poquito arriesgada. Un poquito Un bastante, poquito yo bastante, diría sí, me yo. gustan los deportes extremos, entonces En serio. también intento practicar algún deporte cuando estoy fuera de todo esto, me ayuda como a desconectar y a volver como a esa esencia de lo que es Laura, como estaba comentando ahorita. Así es. Y Lau, ¿cómo ha sido para ti ser emprendedora? Pues porque además también eres embajadora de las mujeres emprendedoras, le has dado mucha fuerza con FemPower. ¿Por qué te pareció importante empezar esa conversación? Pues a ver, realmente el haber vivido de frente tantas brechas y enfrentarme como con tantos obstáculos en el camino del emprendimiento, sobre todo por ser mujer, por ser joven y también ser de Latinoamérica, eh, de alguna manera, pues, hizo que se dificultaran ciertas cosas, pero también ayuda a desarrollar otras y a fortalecer más otras habilidades. Y que en su momento yo decía: "Uf, si esto me está pasando a mí, ¿cuánto no le podría estar pasando a otras mujeres también, que tienen tanto potencial y tantas habilidades? ¿Por qué no encontrar la manera o el camino de que se le pueda facilitar a otras que están incursionándose en este mundo del emprendimiento?". Entonces, y también a raíz de ir pasando por más procesos como de negocios, de abrirme como más al mundo, me di cuenta de que no estaba mal como tomar una posición completamente femenina para los negocios. Obviamente desde el Ujú. respeto, desde todo el profesionalismo, pero conservando esa mirada femenina y esa energía femenina también. Y realmente desde ese toque, cuando yo entendí, como que me conecté con eso, las cosas también comenzaron a fluir un poco más, como reconciliarse con que soy mujer y no está mal ser mujer en el mundo de los negocios Ujú. ni en el mundo de la tecnología. Entonces, aprovechemos también esas características de mujer en lo que nos da en temas, en unas habilidades específicas y usémoslas o pongámoslas en valor. Estoy de acuerdo. Sí, total, es diferente. Siento que es diferente la manera como nosotros conectamos y buscamos conectar con la gente o proponer una idea, que en vez de mirarlo como, ay, estoy en una industria, porque además estás en tecnología, que sabemos que hay una brecha, ¿cierto?, de género. Y por otro lado, o sea, en vez de pensar como, ah, bueno, es que aquí hay una brecha, va a ser más retador, es cómo nosotras también le sacamos el mayor potencial con ese reto que uno también lo puede ver como ventaja, si quiere, Exacto. Sí, ¿cierto? sí, sí. No, y que finalmente se vuelve como, bueno, hay un reto aquí, qué interesante. Ujú. Venga, y qué puede salir de aquí de muchísimo valor. Y cómo Entonces, invitas a más mujeres a la conversación, que es lo que están haciendo exacto, ustedes cómo se abre con camino también FemPower. para muchas mujeres que tienen ideas espectaculares y maravillosas. Entonces, aquí todas podemos aportar, todas podemos sumar. Así es. Y Lau, tú llegaste a tecnología por tu empresa Talent Hub. Sí, así es. ¿Ok? ¿Y en qué momento descubres el mundo, el ecosistema startup colombiano? Cuando mi empresa Talent Hub llega a ese punto del boom del trabajo remoto,
con la pandemia, después de la pandemia, perdón, yo digo, bueno, ya agoté como unas estrategias de captación de clientes, voy a intentar hacer más presencia e ir a eventos para que me conozcan. Y yo inicié pues como con el referente que es Ruta N. Ok, Ruta N, eventos, vamos a ver eventos. Y Okey. como a intentar entender un poco de qué trataba. Bueno, ahí fue cuando comencé a escuchar startups, tecnología, no sé qué, En ese momento yo startups, ni idea qué era eso. Yo lo que me explicaban ahí también, incluso vago recuerdo de la universidad. Entonces comencé a participar muy activamente de estos espacios, de estos eventos, y me comencé a relacionar con personas muy interesantes que eran fundadores de startups. En su momento te puedo decir un Andrés de House, un Duan de Sori, bueno, un Juan de Find y bueno, muchos otros, y a escucharlos, como ven, listo, pero ¿de qué trata? ¿Por qué es así? Ok, tiene tecnología, interesante, pero ¿qué va más allá? ¿Por qué lo hace tan especial? Y a su vez, en los procesos de Talent Hub, de reclutamiento de talento, muchas empresas de Estados Unidos, en su mayoría startups, están en el boom de contratar talento en Colombia. Entonces, cuando nosotros hacemos ese proceso de reclutamiento, buscamos entender la cultura y como la esencia del negocio también. Ujú. Y ahí también comencé como a hacer un comparativo y una relación de tengo aquí conocidos que son fundadores de startups, me están dando un panorama desde el lado fundador, pero tengo desde este lado que es mi negocio, que tengo clientes que son startups y entendiendo la mirada del negocio desde ese punto. Entonces, y cómo los equipos de trabajo de ahí también eran importantes para la conformación o el desarrollo y crecimiento de una startup, Total. ¿sí? Y la dinámica de la misma, la cultura, cómo debe ser el equipo. Entonces, ahí comencé a entender mucho más sobre el tema de startups. Luego, pues obviamente comencé a investigar más, pero hubo un momento en el que mi empresa ya estaba buscando un punto de expansión en otros países, ¿sí? Yo ya estaba bien posicionada en Colombia, trabajaba con algunos países de Latinoamérica y mi cliente principal era de Norteamérica, pero quería abordar otros países de Latinoamérica, incluso ya Europa. O Canadá. Entonces comencé a hacer un ejercicio de relacionamiento y entendimiento de apertura en otros países y me encuentro con unas personas que iban a más eventos que yo en el ecosistema startup. Y me dicen, ve, ¿tú conoces esta comunidad que se llama Jaguars? Yo le dije, no, no la conozco. Es que deberías entrar a la comunidad. Bueno, entré al grupo de la comunidad y me pareció espectacular porque en el momento en que yo entro estaban hablando, ve, ¿cuáles son las mejores características o en qué me voy a preparar para presentarme a Big Combinator? Estaban hablando de todo eso y yo, ¿qué es eso? Yo leía, empezaban a hablar de estrategias de fundraising, hablaban de pitch, hablaban de no sé qué, estrategia de go to market, de marketing, no sé qué, y para mí estaba en Todo un chino. idioma nuevo. Sí, Sí, completamente. Y yo dije: "Por Dios, ¿en qué me a metí?". todos nos Pero fue muy interesante porque me invitó a indagar y a consultar Ujú. más. Y dije: "¿Qué es esto tan genial?". Hablan de tecnología, pero también hablan como más en profundidad del negocio, ¿sí? Y un ecosistema. Entonces, dije: "Esto está súper interesante". Al principio yo solamente era observadora. Y Ujú. leía todo lo que mandaban, y que es una comunidad que, se mueve activamente de una manera orgánica. O sea, Sí. en ese momento nadie tenía que promover nada para que fluyeran las conversaciones, solamente la gente interactuaba, y gente de muchísimos países de Latinoamérica que nunca se habían visto en persona, algunos sí. Bueno, el caso es que yo empiezo como a entender, a coger más la dinámica, y lanzan como unas actividades de hacer encuentros presenciales de Jaguars. Ujú. Piden voluntarios, yo me lancé como voluntaria en el de Medellín, dije: "Quiero aprender más, pues me voy a meter en eso". Finalmente, también puede ser una estrategia de crecimiento para mi startup, para Talent Ujú. Hub. Bueno, me involucré, como siempre, la di toda, me metí, la di toda, fue de los mejores encuentros que se han hecho en Jaguars en Medellín, y yo tengo algo, y es que me conecto mucho con la gente, y a mí me gusta entender desde el punto de vista de cada uno por qué está en lo que está. Okey. Sí, me gusta de verdad como comprenderlo. Así que, en ese primer relacionamiento, en ese primer encuentro, yo dije: "Este tema me gusta mucho". Me gusta mucho porque, de alguna forma, las startups también necesitan gente, de alguna forma, las startups también están en procesos de captación con clientes, o sea, todo se trata de conectar, y mi habilidad es conectar. Yo dije: Ujú. "Bueno, por aquí hay una oportunidad muy interesante".
El caso es que, vi potencial en Jaguars, comencé a proponer, actividades, a proponer estructura, a proponer, generar más valor para los emprendedores, y en su momento yo no soy la fundadora de Jaguars, porque nació orgánicamente, y en su momento las personas como que lo administraban dijeron: "Lau, te queremos proponer como presidenta", porque, después de un año de haber organizado encuentros presenciales en Jaguars, principalmente en Medellín, pero también en otras ciudades, con actividades que generan valor, representando a Jaguar Sí, en eventos, en comunicaciones, comenzó a generar también como mucha mirada o posicionamiento a Jaguars. En ese año, yo participé en un congreso internacional de startups en Sevilla y fui el nombre de Jaguars. Y ahí fue donde también ese evento puso mucho más en la mira a Jaguars como comunidad y generó un eco en el ecosistema europeo. okey. Entonces, a raíz de eso, me proponen como vicepresidenta y eso implica una responsabilidad muy grande. Porque claro, allá ya me Ah, están mirando como una agente representante de toda una comunidad de más de 2.500 emprendedores que hay en esa comunidad. Pero este lado es también cómo les ayuda a generar valor y cómo lo que estoy aprendiendo allá y viendo dónde hay oportunidades las conecto. así es. Se volvió conexión también, pues se volvió un proceso de conectar startups con oportunidades. Entonces, Que tú te volviste Jaguars. ese puente entre este ecosistema europeo que tú fuiste y también descubriste, y lo que estaba haciendo la región, ¿cierto? Porque Jaguars es con emprendedores de toda la región De todo latinoamericana. latinoamericana. Ujú. Además, porque me di cuenta que hay muchísimas oportunidades, muchos proyectos y muchas cosas que desde Latinoamérica estamos haciendo y que no existen en Europa. Y que hay demasiado potencial. Nosotros tenemos algo que a veces es difícil de creérnoslo nosotros mismos Ujú, y es el talento tan espectacular que tenemos en Latinoamérica, trabajador y apasionado, y las ideas tan impresionantes que tenemos. Nosotros hemos tenido algo que a través de la historia ha sido difícil porque hemos estado enfrente de situaciones complejas y situaciones conflictivas, pero eso nos ha llevado a pensar en solucionar problemas complejos, ujú, cosas que no existen en otros lados porque no es su realidad. okey. Entonces, nosotros tenemos una mentalidad también más creativa, podría decir yo. Entonces, me di cuenta que allá estaban buscando proyectos, estaban buscando conectar de otra manera con otras realidades, pero obviamente no lo iban a encontrar allá mismo. Dije, Latinoamérica tenemos esto por montones, ¿cómo es que no hay una conexión directa? Claro, Ujú, lo que pasa es que Europa tiene una mentalidad muy tradicional, tiene una población envejecida. Entonces, las personas que lideran allí les gusta hacerlo de una manera tradicional y es, yo quiero conectarme con el ecosistema, quiero hacer negocios contigo, necesito verte en persona, primero. okey. Si no, bueno, ya después vemos qué va pasando, pero de hacernos una Una reunión llamada virtual virtual, cuesta, ve, sí, he tenido mis experiencias. cuesta muchísimo. Vender desde acá a allá, virtual, cuesta Cuesta muchísimo. muchísimo. Entonces, tienen esa dinámica tradicional en la manera de hacer negocios, y no solo en los negocios, lo hacen todo, incluso en el ecosistema. Y lo hablábamos ahorita, en la forma en cómo hacen campañas, en cómo comunican temas del ecosistema. Nosotros acá lo hacemos de una manera muy dinámica, muy enérgica y como con esa chispa. Allí no. Y es como muy plano. Entonces, eso es lo que yo vi, bueno, jue madre, tenemos mucho en Latinoamérica de eso, hay que aprovechar esos atributos que tenemos. Okey, y viste, porque entonces viste como ciertas diferencias, o sea, aquí hay un talento que es resiliente, ¿sí? Por lo que hemos hecho, somos creativos, y qué oportunidades viste que nosotros podíamos ir y potenciar allá, por ejemplo. Bueno, en todos los sectores y en todas las industrias, la verdad. Claramente tenemos, puntos en donde hay mucho por aprender, Ujú, ¿sí? Obviamente allá hay tecnología más avanzada e investigaciones más desarrolladas, que aquí, pues, estamos un poco atrás, pero tenemos soluciones que donde se engranen con esos conocimientos y esas tecnologías, son soluciones espectaculares. Entonces, algo puntual no te diría, porque realmente hay posibilidad en todos los frentes. Nuestro fuerte, por ejemplo, aquí en Colombia es el fintech y agrotech, ok. Allá, allá agrotech es una industria que se está quedando olvidada. ¿Por qué? Pues porque esas zonas, la gente se está despoblando las zonas agro. Entonces, no se está atendiendo esa industria.
Sí, nosotros acá okey. tenemos mucho de ello. Si bien es Mm, claro que también nos falta como un poquito de atención, estamos pensando en soluciones. Allá listo, allá ya están hablando de hidrógeno verde y otro montón de cosas. Bacano. Pero volviendo como a algo un poco base, que es la industria agro, allí está un poco como desatendida, ¿sí? Y yo aquí he visto soluciones en esa industria impresionantes. y la otra cosa que me contabas era el tema de la comunidad. O sea, ¿cómo ves tú la comunidad del ecosistema startup acá versus lo que has aprendido en Europa? Somos una comunidad súper integrada y muy cercana. Pasa que como nuestra cultura es así, tan cálida, tan cercana, Sí. nos gusta mucho el acercamiento y tener espacios de encuentro. Ojo, en Europa, lo que yo he visto en España, también tienen espacios de encuentros y acercamiento, pero no es tan concurrente como he visto yo que lo es acá. Aquí tú llegas a Medellín y encuentras una agenda apretada de actividades impresionantes del ecosistema. Te cuesta elegir, pero tienes opciones. Allí no. Pasa ocasionalmente o es un evento puntual, pero que yo diga, veo una comunidad allí de emprendedores o de startups, de tecnología o comunidad de desarrolladores. No, no hay encuentros, no hay dinamismo en ese sentido. Entonces yo siento que eso está un poquito desarticulado, porque los hay, claro que los hay, Ujú. pero no se ha como desarrollado estrategias que permitan integrarlo, que se conozcan entre ellos mismos y se alimente esa comunidad. Porque, o sea, está ese talento tech y obviamente, pues, hay unas empresotas que han venido de Europa, pero ese punto de encuentro, por ejemplo, que lo vemos en diferentes, incluso partes de la ciudad de acá, no Ujú. lo has visto como tan consolidado allá. No, no, hasta el momento no. Incluso hay unos espacios que nosotros visitamos concurrentemente como para hacer coworking. Sí. Las ciudades principales son Madrid, Barcelona, Valencia, sí está como dinamizado en ese sentido. No con tantas actividades, pero sí. Pero aquí, como nosotros encontramos un espacio de coworking con tanta dinámica, un co-living o espacios o bares donde vamos a hablar solamente de emprendimiento, no, no hay esa dinámica. Falta, yo siento que falta esa chispa. Okey, sí, falta de pronto como esa chispa joven, pues, Sí, de vení, moderna, hagamos sí, eso, podemos hacer las cosas de esta manera, o cosas que pasan aquí que me parecen muy chéveres es eso, o sea, que tienes eventos que uno pensaría, como incluso eventos deportivos, que uno pensaría, pues, nada que ver con sentarnos a hablar de qué estás construyendo tú y yo, claro. y pasa, ¿cierto? Y se crean unas dinámicas muy chéveres donde tú ahí puedes son espacios que sí siento que dan las condiciones para que tú conozcas tu próximo socio, tu próximo amigo que simplemente te entienda para desahogarte en esta industria Cierto, que es es bien cierto. acelerada. Pero, por ejemplo, tú sabes que cuando haces esos espacios, por ejemplo, al Run Club, que son los domingos, te Y es encuentras gente que está en el ecosistema. así O sea, ya es. sabes que es gente que está en el ecosistema. Allí tú, no, eso no hay, Okey. no ¿Y existe. ves que es un ecosistema muy grande y que necesitas como juntarse más, o que también puede ser pequeño? Porque acá también nos pasa que es o sea, ya tú pasa mucho que ya tú empiezas a ir a los eventos y tú sientes que nos encontramos los Los mismos mismos. con los mismos. Entonces, como aquí falta que nos ampliemos, o sea, que más personas, incluso no necesariamente yo tengo que ser fundadora de una startup, puedo ser de un corporativo, por ejemplo, pero qué chévere que el corporativo también se apropie de esos espacios, Y se porque a la involucre. final la industria tech es demasiado grande, o sea, no es solamente hablar de startups, sino que en general, ya nos ayuda a que creemos condiciones muy diferentes para nuestra región. ¿Cómo lo ves tú allá? ¿Cómo está más pequeño? Sí, es más grande. No, mira, es súper grande, Ujú. es muy grande, pero está descomunicado. Okey. Y está desarticulado, porque yo lo que veo es que, a ver, son muy abiertos Ujú. a proponer, a aceptar, y hacer, porque ejecutores son súper ejecutores. Es impresionante el agilismo que tienen para ejecutar. Pero yo lo que veo es eso, es que su mentalidad está todavía en una, estructura muy tradicional en ese sentido. Entonces, tú encuentras las zonas donde están los corporates, las startups y todo está así completamente aparte, regado por la ciudad, pero solamente a esos puntos de encuentro cuando hay eventos o congresos. Okey, es muy específico. Exacto, exacto. Listo. Y tú llegas entonces a la Asociación Internacional de Startups. Ujú. Cuéntanos,
Cuando, o sea, ¿cómo los conociste tú a ellos? Y si nos puedes contar un poco de la historia de cómo nace esta asociación. Bueno, yo los conocí porque Kate, de la comunidad de Jaguars, me comparte el evento. Mira, Lau, hay este evento en diciembre en Europa de startups, deberías ir. Para Jaguar sería espectacular, van muchos fondos de inversión, actores del ecosistema. Y yo, yo recién había llegado de un viaje a Europa como de 4 meses. Ya caramba, bueno, vamos a ver qué pasa. Los contacté, yo me metí, los investigué absolutamente todo. La Asociación Internacional de Startups nace hace 14 años, respaldada por la Red Business Market, que es fundada por Josu Gómez Barrutia, Oh, presidente de la asociación. Nace con la filosofía de identificar y captar todos los líderes hispanohablantes en el ecosistema de emprendimiento, innovación y tecnología. ujú, Entonces, Josu emprendió una tarea de identificar todos esos líderes hispanohablantes en todo el mundo y conectarlos entre sí. ¿Para qué? Para ayudar a la movilidad, a conectar ecosistemas y que entre ecosistemas se ayuden a ujú. crecer, ¿cierto? Entonces, 14 años emprendiendo esa tarea, creció mucho. La red tiene ahora 17.000 miembros y tiene presencia en más de 52 países. Y ese era el primer evento que hacían de encuentro de la Asociación Internacional de Startups. Era el primer encuentro. Ok. Hacían foros de encuentro pequeños, pero en España. Y ese era el primero internacional que buscaba coger toda esa conexión que había a nivel global. Entonces, me invitan, finalmente yo me contacté con ellos, me gustó mucho, como que conecté con esa filosofía. Les conté sobre Jaguars y fue como, nos interesa porque no tenemos todavía mucha conexión en Colombia y queremos llegar más a Latinoamérica. Y bueno, pues voy. Fui, y cuando yo llego allá, o sea, mano, eso parecía, para mí eso fue como un Disneyland del ecosistema. Me De encanta. startups, de Ajá. emprendimiento, o sea, está el Y de ecosistema todas de partes del Israel, está el mundo. ecosistema de Israel, Sí. de países nórdicos, de África, de Estados Unidos, pero no había nadie de Latinoamérica. O sea, estaba solamente el de Argentina, Oh my solamente God. Argentina, pero no estaba ni Brasil, ni Colombia, México estaba Ron. Y ya, y yo decía, por Dios, ¿cómo es posible que nosotros no estamos acá? O sea, no saben lo que estamos haciendo cosas interesantes, Sí. pero ¿cómo es que nos perdemos de esto? Entonces, yo, un poquito atrevida, le digo yo soy el presidente, a Ciro, el vicepresidente, yo, vengan, ¿qué vamos a hacer para Latinoamérica, para Colombia? Movámonos. Yo aquí veo que ustedes tienen muchas muy buenas conexiones, una red muy interesante. Hay que hacer algo que genere impacto. Hagamos algo en Colombia. Me gustaría que llevemos este congreso a Colombia. Entonces ahí me nombran embajadora de la asociación en Colombia Sí. y emprendo la tarea de hacer el Congreso Traer el Iberoamericano de Congreso. Startups, para Iberoamérica, pero con punto de encuentro en Medellín, que fue el que desarrollamos el año pasado. Ujú. Eso fue un reto enorme. Yo nunca había organizado un evento de esos, Manu, jamás. O sea, yo pasé de organizar encuentros de Jaguars de 30 a 40 personas a un encuentro de casi 2.500 personas y con movilidad internacional de todas partes del mundo. Ujú. Y sobre todo porque el 80% de los inversionistas y los invitados internacionales nunca habían venido a Colombia. Entonces también estaban como un poco temerosos, pero a la Venderles la expectativa, idea. venderles la Vengan. idea. Yo los convencí en una feria de Sevilla del año pasado, sí, del año pasado, en abril del año pasado. Ok, sí. Yo estaba en la feria, estaban los inversionistas como más así influyentes en el ecosistema. Yo les dije, tienen que venir a Colombia, están pasando cosas interesantes en nuestro ecosistema. Y en su momento les compartí el reporte, ay, ¿cómo se llama este reporte De que? KPMG. No, el otro, el que sale con Ruta N, el de Colombia Tech Report. Sí, Ese, sí, les ese. compartí ese reporte del año Ujú. anterior. Y quedaron impresionados. Yo les dije, bueno, y yo les comencé a contar más, obviamente, como en esa chispa, en ese ánimo, y vieron como tanta pasión que dijeron, bueno, nos interesa ir a No me Colombia. imagino. ¿Qué fechas? Yo, dígame qué fechas tienen disponibles. No, tenemos una agenda apretada, no sé qué, solo tenemos para que vayamos todos los inversionistas, solo podemos ir de esta fecha del 20 de octubre. Yo, pues esa semana va a ser el evento, esa semana va a ser el congreso. Nada, y llegué aquí y empecé a coordinar todo. Eso fue en abril. En abril del año pasado. Oh my Y God. el evento fue en Y octubre. tenía que ser octubre. Sí, O sea, un corre, corre. sí, eso fue una locura. Bueno, las cosas salieron súper bien, hubo buen apoyo, del ecosistema, también muy teso porque era algo muy nuevo, Ujú. ¿sí? Y a veces somos acá un poco cerrados de cuando vienen otros ecosistemas.
y Sí. no hay esa confianza de que no los conocemos primero. Solo estaba yo como intermediaria, una persona que yo era emprendedora, no era un referente en el ecosistema, como de esta, pues como que va a venir mucho a hablar o a aportar si qué historial tiene, como para decir, venga, vamos a respaldar un evento de esa magnitud. Ok, ok. O sea, si te entiendo, es porque lo que yo he visto también de estas conversaciones es que tenemos unas instituciones como con un recorrido muy largo en la ruta del emprendimiento, Ajá. de cómo se van haciendo como estos programas de aceleración. Entonces te encontraste como con esa barrera de tú eras emprendedora total, pero era como, pues como que sí, no habías hecho como esa carrera en el ecosistema, en las instituciones, sino que venías de otra parte, entonces era como, venga, eso cómo se junta. Exacto, sí, como un Ok, entonces, brinco tan abismal que eso no daba mucho sentido y sobre todo no generaba mucha confianza, ok, ¿sí? Entonces, en ese primer momento, un evento de esa magnitud, generar esa confianza es poco teso. Entonces, retador. fueron unos meses de generar confianza impresionante. Muchos viajes, con el presidente también, aquí para allá, conmigo, proponiendo, explicando, presentando. Ujú. Pero bueno, finalmente tuvimos el respaldo y fue un evento exitoso, el mejor que ha hecho la asociación, dicho por los miembros de la red. Entonces, por eso me nombran vicepresidenta, Sí, porque claro, yo ya comienzo a entender más, empiezo a conocer más los miembros de la red, comienzo a entender más, a involucrarme más en conversaciones y reuniones con otros ecosistemas, con presidentes de como tipo alcaldías o gobernaciones, así en España, y comienzo a entender un poco más de cómo funciona allí y cómo están interesados en aprender también de nuestro ecosistema o cómo hacer algo que los conecte. Entonces, como ese entendimiento, ese involucramiento, me permitió como dar una estructura mental a lo que podemos lograr como institución desde la Asociación Internacional de Startups y desde la red, porque hay muchísimo potencial y hay demasiadas conexiones que, o sea, podemos crear lo que se nos ocurra, ¿sí? Pero obviamente hay que articularlo bien, eso tiene un así. trabajo operativo bastante interesante y organizar las piezas y organizar la casa es como lo que más lleva trabajo. Entonces, yo comienzo a proponerle a Josu varias ideas sobre esa estructura, sobre cómo se podría conectar mejor, de cómo generamos más impacto también en Sí. Latinoamérica, pero también cómo seguimos impactando en Europa, principalmente en España, y a todos los miembros alrededor, cómo generamos valor, porque se trata de eso. Entonces, a raíz de eso, bueno, ven como ese potencial y me proponen como vicepresidenta, Ok, o sea, ya vas a cumplir prácticamente un año como como vicepresidente. vicepresidenta. Y la red, perdón, no, la asociación internacional, o sea, ¿cómo miden ustedes los resultados? O sea, porque sí te entiendo total que es en términos de conexiones, pero esas conexiones van más allá de inversión, o sea, ¿cómo lo miden ustedes de, por ejemplo, el congreso que viene para este año? Ujú. ¿Cuáles son los resultados que ustedes quieren generar? Bueno, nosotros queremos generar mucho impacto en el sentido de, impacto no es solamente inversión, Ujú, son acuerdos o conexiones o movilidad, ¿sí? Lo que pasa es que ahorita nos hemos cerrado mucho en que para que algo sea exitoso tiene que haber un ticket de inversión firmado. ¿Y qué pasa? Muchos de esos preacuerdos se caen porque de pronto la startup cuando llega a un punto de ya de cerrar el deal, algo le faltaba. Entonces, siempre nos faltan algunos detalles para concretarlo. Entonces, bueno, no quememos esos cartuchos y cómo preparamos mejor a estos emprendedores para garantizar un alto porcentaje de éxito en ujú, esos cierres y en esas negociaciones. Entonces dijimos, listo, este año, por ejemplo, no queremos llenarnos de mucha agenda académica, sino de actividades o workshops o laboratorios que le den valor a los emprendedores para que se sí, preparen más. Así sea que no cierren una inversión, el emprendedor se va a ir con una tarea interna hecha que le va a servir con cualquier inversor o con cualquier conversación o negocio o oportunidad. Sí, ujú, eso por ese lado. Por el otro lado es, nosotros tenemos algo que es de muchísimo valor y son los one to one. Entonces, sí, para nosotros las conexiones son para compartirlas, es de apertura. Y lo que vamos a encontrar siempre en esos congresos nuestros es que vas a tener la oportunidad de sentarte con cualquier inversionista que escuche tu pitch. Puede que no vaya a invertir, pero te va a dar retroalimentación, te va a dar ujú. feedback y te puede Y conectar no quizá sabes con qué otra otro. conexión se Exacto, te genera. puede generar una conexión de valor, pero te va a escuchar. Entonces, esos one to one que vamos a tener durante todo el marco del evento siempre van a estar.
Y eso también es un concepto de valor. Entonces tenemos los laboratorios, tenemos los one to one y además el tipo de personas que vienen, los actores del ecosistema que vienen, son personas que están muy interesadas en el ecosistema, muy interesados. Puede que no para algo que sea inmediato, pero sí en un mediano o en un largo plazo. Te digo, Ujú, por ejemplo, tenemos Dinamiza, que es un fondo de inversión en el sector de salud. Vino al Congreso el año pasado y me dijo, nos interesa invertir en Latinoamérica, pero el otro año. Queremos preparar este año con lo que hay. Entonces, este año van a venir para más exploración. Quieren okey. entender más cómo están, identificar qué les falta prepararse para después invertirlos el próximo año. Y ellos ¿Sabes? les Entonces, ayudan. no, pero Okey. entonces, ¿qué nace ahí? Nacen muchas Ujú. oportunidades para el ecosistema. No, total, o sea, Entonces, es como también los demás actores del ecosistema se articulan con esa necesidad que ya hay, con esa intención, y venga, sentémonos y preparemos todos juntos el ecosistema porque ya hay un interés aquí muy ujú. valioso. Entonces, ahí ya estamos generando valor a un mediano plazo. ¿Qué más generamos valor a los emprendedores? El año pasado, por ejemplo, se becaron a 40 personas para que viajaran a Sevilla a conocer el ecosistema con todo pago y presentaran su pitch allá también y Increíble. entendieran un poco el ecosistema de allá y regresaran aquí para aplicar o para compartir. Ujú. No, Entonces, total. ese es el tipo de valor que nosotros buscamos generar. Sí, es como todo un rompecabezas. No, es que Sí, mira, todo el tiempo estamos nosotros con las fichitas así, buscando encajar y sí. acomodar. Y sabes que me encanta de lo que estás diciendo, que es también uno aterrizarse en, siento yo que somos un ecosistema como muy acelerado, también es como muy natural de nosotros, ¿cierto? Que todo es Sí. pantier y que tiene que ser así, pero total, o sea, una ronda de inversión no se cierra, pues, siento yo, una ronda de inversión, pues no se va a cerrar en un congreso, Ujú. ¿cierto? O sea, tienes que venir preparado. O ese congreso te va a servir para saber a quién tienes que identificar, con quién tienes que crear esa conexión y cómo me preparo para ya luego ir Exacto. con todas las cartas sobre la mesa y que eso sí pase. Es que, ¿qué pasa en muchos congresos, mano? Claro, uno ve en la página web quiénes van a venir, pero a veces no nos tomamos la tarea de investigar bien a esa persona y quién nos podría interesar sentarnos a tener una conversación de valor para que pueda invertir en mí. Nosotros a veces, las startups o los founders preparan su pitch y presentan su deck es en un marco general, es decir, como una plantilla. No estoy desvalorizando el trabajo porque ese trabajo es impresionante y Sí. los admiro mucho. Pero ¿qué pasa? Hacemos un pitch como universal. No Ujú. puede ser universal porque la mentalidad, por ejemplo, de los españoles a la hora de evaluar un pitch o para invertir, dependiendo del stage en el que esté, es completamente diferente. Sí. Van a mirar condiciones diferentes porque la cultura influye mucho también. Sí, es como tu cliente potencial. O sea, Exacto. tienes que tener muy claro quién es, cuál es su Entonces, dolor, qué tienes que quiere. hacer un ejercicio de acercamiento, de entenderlo y conocerlo. Por eso, incluso algo que Josu resalta mucho en la filosofía de la asociación es que primero nos hacemos amigos y después los negocios. Okey. Ellos son muy de eso. Nosotros, claro, en el afán, como tú dices, y como en ese dinamismo tan rápido del ecosistema, es, te conozco, te presento, voy a lo que es, directo, concreto, dime si sí o si no, ¿Cuándo listo, cerró? y ya está. No nos damos como tampoco ese coqueteo, ¿no? De venga, te conozco, me conoces, Ujú. entablemos una relación, una comunicación, una amistad. Ya después, cuando se genera esa confianza, se desarrollan los negocios. Así es como yo he visto que es con ellos. No, con ellos y siento que tiene todo el sentido, Mm, porque muchas veces lo vemos en las conversaciones que tenemos con los emprendedores o el dinamismo del mismo ecosistema en sí, como que también tenemos que sentarnos a pensar un poquito que ya son tiempos diferentes, los inversionistas están viendo muy bien a qué tipo de negocio le voy a apostar y con todo el sentido del mundo. sí, Entonces, qué impacto, ¿cómo con mayor creamos impacto. esa relación que no va a ser inmediata, sino cómo vamos creando esas relaciones para que esas oportunidades sí pasen, ¿cierto? Sí. Que es lo que todos queremos al final. ¿Y sabes qué pasa también? Como nosotros estamos muy cercanos a una cultura de startup y emprendimiento norteamericano, eso Ujú. nos impone un dinamismo directo y un poco frío, Sí, porque esa es la realidad. ajá, esa es la Pero cultura. nosotros ya estamos en un punto en el que el mundo nos está mirando.
El mundo está mirando a Latinoamérica, el mundo quiere entender qué está pasando acá. O sea, ya hasta hace poquito me di cuenta que Suecia tiene presencia acá en Colombia, incluso en Medellín, para apoyar en proyectos de emprendimiento e incluso de impacto social. Imagínate, sí. Suecia, Yo hice un descubrimiento así, y con Alemania, pues, que Dubái. es Por Dubái, ejemplo, en el Colombia Tech Week va a haber un espacio de sí, Dubái con Juliana. O sea, Dubái está súper interesado en Latinoamérica. Todos los ecosistemas están interesados en Latinoamérica. Entonces tenemos que aperturarnos un poco también y entender otras culturas de cómo vamos a acercarnos a conectar con esos ecosistemas o con esos posibles inversores. Y no es siempre llegar directo a decir lo que somos, lo que estamos buscando y ya está, ¿no? así es. Lau, me encanta esta conversación. Yo sé que nos podemos quedar Ay, aquí sí. hablando un montón, pero para ir cerrando, cuéntanos para ti, ¿qué es estar en etapa pre-seed? Bueno, interesante. Bueno, estar en etapa pre-SID es un momento como de enamoramiento, ¿sí? Donde todas las ideas, donde todas las emociones están pasando, la ilusión está y la proyección también. Se están gestando las emociones más lindas, por ende las ideas. Entonces, pienso que es una etapa en la que eh, surgen las bases o los pilares de algo que puede ser para toda la vida, que puede ser hermoso y que puede ser exitoso. Así es, me encanta tu definición y de Un verdad, poco romántica. sí, muy romántica, pero también es real, porque esa primera etapa de enamoramiento todo puede pasar, Ujú. ¿cierto? Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos con si nos estamos dejando llevar mucho de las De las emociones emociones, o si esto sí tiene sentido, es un proyecto que se va a poder ir a un mediano o largo sí, plazo. Entonces sí, me toca súper. aterrizar un poquito esas emociones y mirar un poco la realidad también. Así es. La verdad, gracias por esta Gracias, Ana. conversación. Me encanta tenerte aquí. Entonces nos vemos también ya en el Y Congreso. en Ecuador, Y nos en vemos en Ecuador, no hablemos de Ecuador, porque Ecuador. quedaste nominada, Manu quedó premiada en el ranking Top 100 líderes innovadoras en la categoría de comunicaciones. Manu, por ese trabajo tan espectacular que estás haciendo. Este galardón y este premio, bueno, esas nominaciones, es un evento impulsado por la asociación y la Red Business Market. Es la primera vez que se hacen estas galas en Latinoamérica. Siempre han sido en España, entonces eso también quiere decir que qué bonito también cómo seguimos poniendo a Latinoamérica en el mapa y que Ujú. este año hay más latinoamericanos nominados en este ranking top 100 de líderes innovadores, como tú. Ay, no, gracias. De verdad, gracias y gracias a tu trabajo, porque por eso es que se puso Latinoamérica en el mapa y tenemos la oportunidad de estar muchas personas del ecosistema y grandes líderes, porque yo también ahí me chismoseé quiénes más van a ir. Sí, van a ir Entonces, personas gracias por muy esos referentes. espacios para conectar. También felicitaciones a ti porque también estás nominada. Entonces, allá nos vemos y muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio y recuerden que aquí estamos haciendo el mapeo del ecosistema Startup. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Acabamos de terminar otro episodio de Estamos en Preseed junto con Maca Studio. Yo les quiero mostrar un poquito de esto, cómo se ve para que podamos grabar. Entonces, una cosa es, podemos personalizar nuestro espacio. Miren que hoy prácticamente es como si estuviéramos en otro estudio, cambiamos absolutamente todo. Ustedes lo pueden personalizar como prefieran, darle ese toque. Incluso también pueden encontrar accesorios como estos que le encantan a nuestros invitados. Aquí también los consiguen con Maca Studio y pueden decidir qué tipo de micrófonos quieren usar. Entonces tenemos micrófonos de solapa, como este que estoy utilizando acá, o micrófonos de estudio de diferentes referencias, que este, por ejemplo, lo utilizamos hoy para grabar. Entonces ya saben, lo encuentran todo con Maca Studio.